Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina y estoy feliz de verlos un día más. Y en esta ocasión les traigo un video muy especial, muy esperado. Tal vez no sé si por ustedes, pero sí por mí. Lo he tenido ahí planeado por bastante tiempo. Y es justamente hablar de mi primer año en mi carrera, que es comunicación. Pero antes de comenzar, les recuerdo que en este canal hablamos de libros y de la vida productiva de estudiantes, tips, consejos, blogs y demás. Así que si suelen suscribirse, son bienvenidos, bienvenidas o bienvenidas. Y pues sin nada más que decir, vayamos a comenzar. Pues como les acabo de anticipar, este video fue planeado por bastante tiempo. Mi idea original era traérselo semestralmente. Este tipo de contenido yo lo vi en el canal de L. Silva por primera vez en su primer año de medicina veterinaria. Y yo lo quise hacer desde que empecé la carrera. Tenía la idea de hacerlo, les digo, terminando el primer semestre. Sin embargo, hubo una gran complicación que ahorita les voy a comentar en cuestión de las fechas de mi carrera. Si ustedes se preguntan qué estudio, yo estudio Ciencias de la Comunicación con cierta base en Ciencias Sociales y Políticas. No nada más es comunicación, sino que también en primer semestre tengo tronco común con las Ciencias Sociales y con Ciencias Políticas un poquito. No estudio textualmente ciencia política, pero pues voy viendo un poquito del pensamiento filosófico y político, como ahorita vamos a ver. Entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero que nada, yo entré a mi carrera por medio del pase reglamentado de mi preparatoria. Yo no hice examen para entrar a la facultad que yo quise, ni a la carrera que yo quise. Yo, con base en mi promedio y los años cursados y los no extraordinarios que hice, pude entrar a la carrera que yo quería. Así funcionan las preparatorias y los SHs de la UNAM. Entonces automáticamente yo entro a la UNAM sin hacer un examen. Lo que estoy de acuerdo que es un mérito diferente al hacer un examen. Diré diferente porque créanme que hay veces que tener un buen promedio en preparatoria y en CCHs es de pelearle. No a ti o a las materias, sino incluso a los profesores. Entonces, yes. Yo entré en modalidad en línea desde el principio. Entré en el 2020. En septiembre del 2020, entonces yo entré en línea y todo lo que yo he conocido de mi carrera ha sido en línea. Hubo un poco de caos porque aparte por las cuestiones de la pandemia las fechas se atrasaron un poco bastante. A mí normalmente en un periodo normal me tuve que haber inscrito para el pase reglamentado en abril-mayo del 2020 y me tuvieron que dar resultados en julio del 2020 para poder haber entrado a la carrera en agosto de ese mismo año. Cosa que no pasó, ¿ok? Spoiler, no pasó. Me acabé inscribiendo, como pudieron haber visto en algún blog de cuarentena del año pasado, en junio del 2020. Me dieron resultados en septiembre y entré en el mismo septiembre. Antes de entrar de lleno con cómo fue mi experiencia entrando en línea, también tengo que hacer un pre en por qué elegí comunicación. Realmente toda la onda de cómo elegí mi carrera lo he mencionado en directos y lo he mencionado en mi video de cómo elegir área o carrera, que también se los voy a dejar linkeado por alguna parte de la i o en la descripción, o pueden ir a mi canal y buscarlo. Dado que se me olvide. Pero el punto que quiero llegar es que ya hay varios antecedentes de cómo elegí mi carrera, pero long story short, yo siempre quise dedicarme a producir de alguna manera detrás de las cámaras. Yo no quería ser actriz, yo no quería ser conductora, yo no quería hacer nada de eso, ya fuera en la parte de edición, de cámaras o de guionismo incluso. Tenía dos potenciales en su momento en preparatoria, tenía diversas ideas a dónde irme. Pasé por diseño gráfico en mi cabeza, por comunicación visual y llegué a Ciencias de la Comunicación, que es el título de mi carrera. Ciencias de la Comunicación, no nada más comunicación y no es comunicación visual. Cuando yo metí mi pase reglamentado ya nada más tenía dos opciones, que era Ciencias de la Comunicación y Letras. Letras era mi plan B, por ser una carrera con la que tal vez podría estar a gusto, no al 100%, yo nada más me veía en comunicación, no me veía en ninguna otra carrera, como luego suele mucho pasar. Normalmente a las opciones B en los pases reglamentados no son las que tú quieres, pero digamos, pude haber sobrevivido si hubiera tenido que estar en esa carrera. Sí tenía expectativas
realistas de comunicación. Yo sabía que no era una cuestión de solamente la televisión y el radio y YouTube y es la carrera para ser youtubers. No es así. Sí lo sabía, pero también cabe destacar que hay un momento en el que chocas con cierta realidad cuando ya entras a la carrera, que lo veremos en la parte de la conclusión. Vayamos a mi experiencia en semestre. Todo fue un caos, como les mencionaba, por la logística. La propia inscripción a mi facultad me era muy estresante porque no sabía al 100% cómo hacer. Y la verdad es que en general servicios escolares de la UNAM no he conocido una sola facultad o prepa o CCH que sea 100% efectiva. En mis historias de aquel tiempo les mencioné que lo que más me estresaba era no saber si estaba inscrita, con los pasos que estaba siguiendo, porque hubo mucho caos ahí. Final de la historia, sí logré inscribirme de la manera adecuada, todo estuvo perfecto y llegué a mi primer día de clases en la universidad, que lo tienen también. Todos estos procesos ya lo han sabido por medio de mis vlogs, entonces si quieren ver un poquito más de mis sentires o más detallado, pueden ir a ver mis vlogs. En primer semestre yo llevé 6 materias, al igual que en segundo semestre, pero son diferentes materias. Mi tronco común con todas las demás carreras de ciencias sociales eran comprensión de textos y expresión oral, construcción histórica de México en el mundo 1, consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, e introducción al pensamiento social y político moderno. Aunadas a ellas tenía mis 2 materias de mi carrera como tal, que eran economía y lenguaje, cultura y poder. El semestre corrió de la última semana de septiembre a la mitad de febrero, más o menos. Fue el tiempo de mi semestre. Y hubo mucho caos desde el principio porque profesores comenzaron a mandar... Un profesor me comenzó a mandar tarea desde una semana antes de entrar. Lo que era un caos porque, al menos no para mí, pero muchos compañeros fueron movidos de grupos. Porque también eso pasó. En primer semestre te dan tus materias. Y te dan tu turno. Yo era turno vespertino, así serví por todo el semestre, al 100%. Ya de ahí puedes tú hacer tu horario. El mío en primer semestre fue 100% vespertino, ya de ahí fue mixto en segundo y lo va a hacer en tercero. Hubo mucho caos ahí porque te cambian de maestros y que tú te enteres realmente. Y aún había problemas con la asignación de grupos, de ciertos grupos en específico a profesores. Entonces yo no tenía un maestro, varios fueron cambiados, no a mí, pero a mis compañeros y todo fue un desastre. Al final de cuentas, tuve maestros para los días que tenía que tener maestros. Mis profesores como tal, creo decir que en primer semestre fueron la mitad. Todos fueron buenos, no tuve ningún profesor o profesora malo, en el sentido en el que fueran inhumanos, que me dejaran tanto trabajo que yo no pudiera y que no aprendiera de él. Pero tengo que decir que la mitad fueron barcos y la mitad fueron intensos. Para mi buena suerte, la mitad barco, 2 eran materias que no importaban tanto en el presente, por así decirlo. Los otros 3 profesores son, creo que los que más adoré, los que sigo adorando de la carrera, básicamente. Que fueron de construcción histórica, fue de economía y fue de lenguaje, cultura y poder. Con los 3 sufrí en sus momentos. Con lenguaje, cultura y poder vi mucha filosofía del pensamiento, de la realidad, de la significación y de la comunicación como tal. Lo que cuando tú llegas de preparatoria, creo verdaderamente que es muy abrumador el no saber qué demonios estás viendo. Y yo me acuerdo que lloré después de varias clases las primeras semanas porque no entendía. Y yo sentía que todos los demás entendían. Y nomás no podía entender. Y no conocía a nadie que me pudiera ayudar con el mismo profesor. Con construcción histórica me pasó que era un abrumadero de lecturas intensísimas y todas importaban. Había una materia que era introducción al pensamiento, en el que me dejaron leer básicamente las obras más importantes de los autores, pero fielmente los olvidé. Por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo lo leí en primer semestre y para segundo olvidé todo de él. Ese tipo de cosas me pasó con el profesor que era medio barco, pero en construcción histórica, en economía y en lenguaje, cultura y poder, sus lecturas importaban mucho. Y me abrumé demasiado. Creo que es lo que más puedo decir, que me abrumé demasiado en primer semestre por la cantidad de lecturas que tenía. Y a pesar de ello logré salir adelante. Creo que fue por todo el periodo de vacaciones previo que tuve, que fue meses. Por lo que no me fue complicado
agarrarle un ritmo. No tenía organización, pero le agarré un ritmo. Todas las lecturas las pude releer en realidad, entonces todo fungió de una manera perfecta en esas 3 materias y las otras 3 también, que eran un poquito más light. Puedo decir que en todas aprendí cosas, ya sea por un poco de ser autodidacta y otro por los profesores. De verdad les comento que yo creo que tuve unos grandes profesores en primer semestre que me hicieron tener un momento de calma. Por ejemplo, mi maestra de comprensión de textos es una profesora que sus clases a veces eran un poco de aparentemente nada, porque lo único que hacíamos era hablar, y hablar, y hablar, y hablar, hablar de textos, de cosas, de opiniones, de corrientes, de lo que fuese, pero eran momentos donde como que me relajaba en realidad. Y otros donde se sentía que aprendí un montón. Les digo, esas 3 materias de economía, de construcción histórica y de lenguaje, cultura y poder formaron cimientos en mí como persona, como futura, como estudiante, como tal, e incluso como persona. Creo que fue un muy buen primer semestre. Al decirles mis calificaciones, no es por sonar pedante. Mi intención no es sonar creída, ni hacerme la típica chica que saca 9.9 y se pone a quejar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo cuando entré a la universidad me dije, por Karina de los años pasados que sufrió mucho, por tantos trabajos que tenía en la preparatoria, y yo me dije, en la universidad no importa cuánto saques de calificación. Entonces yo me dije a mí misma, no importa cuánto saques, con tal de que estés aprendiendo y de que sabes que hiciste todo lo que pudiste. Eso hice, y en primer semestre saqué 10 de promedio. Todas mis materias de primer semestre tuve 10. Es un logro muy personal que atesoro muchísimo porque todas me las gané. O sea, ninguna fue regalada. Por más de que dije que mis otros 3 maestros eran barcos, tal vez lo eran en el sentido de que no me pusieron exámenes, no eran rigurosos al calificar, pero estoy hablando de que entregué todo, siempre participé, hacía todas las tareas, todo lo demás lo hice, y ese 10 es una cosa que de verdad vale mucho para mi corazón. No para decirme de aquí para adelante va a ser igual, sino para decirme pudiste. Nos movemos a finales del primer semestre, cuando todo se me empezó a acumular. Yo tenía la idea, si quieren sosa o realista, no lo sé, de que no iba a tener finales. Yo no sabía, es que muchas veces en facultad los finales, al menos en mi carrera, no son solamente exámenes, sino que pueden ser entregas de proyectos finales. Entonces en realidad yo terminé clases el 31 de enero y mis siguientes 2 semanas de febrero constaron en entregar cosas. Entonces realmente no terminé el semestre hasta mediados de febrero. En todo este periodo de tiempo voy a mencionar este apartado específico que voy a hacer todo un video acerca de mi experiencia en el semestre, y este apartado específico es sobre la relación con las personas. Haré toda una reflexión más profunda en ese video, pero aquí les puedo comentar que en mi primer semestre en la carrera, como ya les dije, tuve 6 materias. 4 eran más o menos los mismos grupos, 2 eran grupos completamente diferentes. Entonces, en realidad pude conocer a un alrededor de por lo menos 100 personas. Y hablé con varias, no me malentiendan. Sí, en los grupos de las materias sí contestaba a veces, me ponían mis stickers de WhatsApp que atesoro mucho. Pero no tuve amigos hasta enero. Cuando te está yendo a la fregada en una materia, sientes que no entiendes nada, o todo está yendo a la caca en tu vida personal, sales del salón y haces con tus amigos y te sientes mejor. Al menos valen caca juntos, ¿no? En ese punto no conocí realmente a nadie a un nivel personal o que habláramos más de media hora juntos. Y entonces conocí a mis amigos de la universidad, que sigo teniendo ahorita, en realidad. Los conocí en enero. Son Emma, Paolo y Maddie. Si hacen este video, hola, les quiero mucho. Y a partir de ahí todo fue para mejor. Y eso es importante para el segundo semestre, que fue la nueva inscripción de grupos. Aún no acababa mi semestre, pero yo ya tenía que inscribir mi siguiente semestre. Por el 3-4 de febrero tuve que inscribir mis materias, lo que fue todo un desastre, por la misma cuestión de las páginas, por la misma cuestión de la mala logística en mi cabeza y en mi corazón, porque yo tuve el último horario de toda mi carrera en mi semestre. ¿A qué me refiero con esto?
Para empezar, yo era vespertina, 100% vespertina. O sea, a partir de ahí iban a ser todos los matutinos y ya luego seguíamos los vespertinos para inscripción. Y luego, no sé qué criterios tomaron en cuenta, porque tuve un buen promedio para preparatoria y de todos modos fui la última. Me tuve que inscribir al cuarto para las 2 y las inscripciones habían empezado a las 9 de la mañana. O sea, terrible, terrible. Me dio mucho estrés porque justamente tener un mal horario implicaba probablemente tener malos profesores en segundo semestre, lo que implicaba valer caca. Entonces me hice unas listas de todos los profesores. Eso sí sé que tal vez es muy clavado, pero hice una lista con todos los profesores de todas mis materias, todos que estaban en las listas, los evalué. Y en efecto tuve varios problemas. Las 4 materias de tronco común que tuve en segundo semestre, evidentemente se llenaron mis opciones principales en esas 4 materias, excepción de una. Y en comunicación y materias de mi carrera también se llenaron porque era el último horario. Entonces no tenía cupo ningún profesor para esa hora. Tiempo después abrieron, lo que me dio la oportunidad de inscribirme con buenos maestros en mis materias de comunicación. Así que al final tuve una buena inscripción, porque como les mencioné, yo evalué a todos, así que en realidad no tuve ningún maestro que metiera por accidente y no tuve ningún maestro que en mis listas pusiera yo como malo o medio. Todos fueron para arriba. Entonces, a partir de ahí todo funciona bien. Las materias que tuve en segundo semestre también fueron 6. Mis materias de tronco común de ciencias sociales fueron Construcción histórica de México en el mundo 2, Argumentación y expresión escrita, Introducción a la investigación en ciencias sociales y Estado, sociedad y derecho. Mis materias de comunicación fueron 3 de la comunicación 1 y Análisis y teorías del discurso. Yo terminé mi primer semestre a mediados de febrero y a finales de febrero, la última semana de febrero, entré a clases otra vez. Tuve una semana de vacaciones y creo que esa fue la razón por la que tuve diversas crisis en el segundo semestre y por la que mi horario de sueño era una tontería. Les voy adelantando el spoiler. No me fue mal en calificaciones, pero mi calidad de vida fue un desastre. Los 6 maestros que llevé fueron excelentes. Los amo. Tengo duda en uno, pero fueron por razones diversas que les voy a contar ahorita. Ya sea por sus adjuntos o por ellos o por ellos también, amé a mis materias. Metí a los 2 mismos de construcción histórica y del lenguaje, cultura y poder lo volví a meter en teorías de análisis del discurso, que siguen siendo 2 profesores que la verdad es que yo admiro mucho como estudiante y como persona y como futura comunicóloga. Entonces los volví a meter porque los amé demasiado. Los otros eran un poco a ver qué sale. El resto eran mis opciones 2, 3. De uno era la 9, 8. Entonces tuve un poco de miedo. Especialmente Estado, sociedad y derecho. Mi miedo, no por el profesor, no por los adjuntos, sino por la materia. Me daba mucho miedo. Vi el plan de estudios, cuando me mandaron su plan lo revisé y entré en crisis porque eran literalmente pensadores políticos y filósofos de la historia de la humanidad que debía haber revisado en Introducción al Pensamiento en primer semestre y que no tenía realmente todo en la mente, no me acordaba de la mitad y ahora tenía que aplicarlo y compararlo con ciertos aspectos de la actualidad, por ejemplo, en clase. Entonces yo entré en crisis porque aparte esa materia está enfocada en general, pues les digo, para ciencia política en especial. Y yo estaba pero en 30,000 ceros. No tuve una crisis de quererme poner a llorar. En realidad no lloré por esa materia en absoluto, pero sí tuve mucho miedo por los parciales. Esa era mi materia que más me daba miedo. Todas las demás no me daban un miedo en realidad. Tenía mucha expectativa, mucha emoción. También por esa materia, pero era más mi miedo que mi emoción en realidad. Pero bueno, les puedo comentar que la única que desde la semana 3 estaba chillando en colores
fue teorías de la comunicación, porque cada clase tenía que entregar un control de lectura a las 7 de la mañana. Mi clase podía ser en la tarde, pero tenía que entregar a las 7 de la mañana. Nada más hubo un par de veces que lo entregué en la tarde del día anterior. Todas las demás las entregué a partir de la 1 de la mañana, incluso a las 6:30 de la mañana de ese día. Por eso digo que mis horarios de sueño fueron terribles. Lo que más movió a mi segundo semestre, aparte de mis crisis personales de escritura y de tiempo y de sueño, fue un paro. Hubo un paro en mi escuela en marzo, abril y en algunas hasta mayo. Un paro en línea es complicado. No voy a dar mi postura en absoluto porque son temas complicados. Son temas de tener con pinzas y estar 100% informado. Algunas materias, al ser en línea, es muy complicado tener un paro. Algunas facultades lo lograron, otras no, como la mía. Entonces algunas materias daban las clases, otras no las daban. Y hubo ciertos caos en algunas materias. Mi materia de introducción a la investigación fue una materia que verdaderamente no tuve hasta junio. Porque el profesor sí respetó mucho el paro en esa ocasión. Entonces se puso a dar todo el temario en junio. Hubo una situación con uno de mis maestros por la que ya no tuve la materia. Tuve entregas de cosas por hacer a partir de que regresamos del paro, en teoría en abril, mayo. Tuve examen y así. Tuve una exposición, solamente envié el PowerPoint, pero no tuve clases con ese profesor todo el semestre. Con otros no fue nada. O sea, con otros pues fue una cuestión de poner a votación a la clase y de ahí tomar en cuenta acciones a seguir. Fuera como fuera, en la mayoría de mis materias sobrellevamos la situación. No terminé de ver el temario con casi ninguna materia más que con una. Con otras no me fui con hoyos en realidad. Siento que aprendí bastante. Sí faltaban unidades por lo que sé por los temarios, pero creo que estoy defendible posible mi conocimiento. Entonces creo que estamos bien en ese aspecto. Mi segundo semestre se basó en mucho estrés. Tanto por eso, a nivel personal. El paro me generó mucho estrés por diversas razones que en algún momento tal vez les cuente, no en este momento, pero me generaron mucho estrés y ansiedad. Y eso, los paros generaron que hubiera una acumulación de proyectos, clases, temas, exámenes, todo en mayo y junio. Mi semestre comprendía el segundo de febrero en teoría a julio. Desde mayo no estuve en paz. 3 meses, 2 meses y medio, fue un constante estrés, una carrera contra el tiempo. Mi proyecto final de teoría de la comunicación lo envié a las 8:57 de la mañana, cuando se entregaba a las 9 de la mañana. Nunca hago eso, ¿ok? Quiero que entiendan, nunca entrego nada a último minuto. Ese fue el trabajo que más puedo decir que demostró el descontrol que tenía. Literalmente. Tenía que hacer un trabajo escrito y una exposición. El trabajo escrito lo terminé a las 8:30 de la mañana. La exposición la hice en 20 minutos y lo envié como pude. Les digo, fue mucho estrés. Fue mucho estrés. Mis horarios de sueño se voltearon completamente, de que me dormía a las 6 de la mañana y me despertaba. A veces me tenía que despertar temprano por mis clases de la mañana. A veces me despertaba. Hubo una vez que casi no llego a mi casa de las 3 porque me desperté a las 2:55 de la tarde. Entonces fue un desastre, ¿ok? Esos 2 meses y medio fueron mucho estrés. Podríamos decir del bueno, porque nada más era escolar, no era nada personal ya, pero fue una cosa que por eso me estoy aferrando a estas vacaciones, porque sí son vacaciones ahora sí. Al final aún no tengo todas mis calificaciones, porque el periodo de subir calificaciones es de julio al 6 de agosto, incluso un poquito después. Entonces no tengo de todas, nada más tengo de 3 subidas al sistema. Y tengo la noción de otras 2, de una no tengo idea cuánto saqué. Aún no me pasan el fax. Pero en teoría, hasta ahorita todas llevo con 10. Todas las calificaciones, esos 10
representan sudor, sangre y lágrimas. Estado Social y Derecho fue una materia que van a ver en un video posterior, que me demandó muchísimo, pero siento que es una materia que aprendí un montón, que reforzó un montón de cosas y que ahora puedo ver las producciones culturales como películas o series de una manera completamente diferente. Entonces, en teoría, hasta ahorita podemos recapitular, cerrar con esto, con he sufrido, he llorado, he tenido crisis que no se reflejan a cuestión calificación, pero pudieron verlo en varios de mis videos. Creo que, finalmente no subí 2 videos a la semana en junio. Todo junio no lo hice y hasta la fecha no lo he hecho por tener problemas. Las últimas han sido por problemas personales, pero en todo junio fue meramente por la escuela. No podía, no había forma. Pero también hay aspectos buenos, como les mencioné, siento que aprendí un montón. Y hacia allá vamos con la reflexión. Comunicación era una carrera que yo sabía más o menos lo que me metía y al mismo tiempo no lo sabía. Sabía que tenía que ser algo más que solamente hacer producciones. Lo vi cuando me metí a ver el plan de estudios. Sabía que era mucho leer, pero no era consciente de cuánto, de qué y de lo mucho que me iba a demandar, pero al mismo tiempo de lo mucho que iba a aprender. Puedo decir ahorita que amo las ciencias sociales, las amo un montón. Me siento como pez en el agua, verdaderamente. Sí hay momentos complicados porque, by the way, no es medicina en la cuestión de que puedo ver los órganos y saber qué vena corto y se me muere el paciente y qué vena no. No estoy desmeditando ninguna carrera, me estoy refiriendo a ciencias sociales, no es tangible. No toco a la sociedad y al fin de cuentas siguen siendo personas. Entonces hay todo un problema en saber cómo estudiarlas. Desde el hecho en el que no hay una definición como tal. Un plano es un plano. Una integral es una integral. Un páncreas es un páncreas. Pero definir persona, definir derecho, definir estado, definir sociedad, depende a quién le preguntes, depende en qué contexto y depende un montón de cosas. Entonces en realidad siento que estoy empapándome de tanto conocimiento. Y cuando la gente me decía que en la universidad te pasa que sabes un montón más que en otros lados, en prepa o en secundaria evidentemente, y al mismo tiempo no sabes nada, lo entendí completamente. Hay tantas cosas que desconozco. Es de que mis maestros dicen, como dice el pensador tal, el filósofo tal, el no sé qué tal, y no conozco sus nombres. Es apantallante, abrumador y al mismo tiempo emocionante. Entonces, no era consciente de lo que iba a estudiar al 100%, pero nada más puedo decir que tengo la fortuna de estar en mi carrera. Siento verdaderamente que estoy en mi carrera, que estoy en mi facultad, que estoy estudiando lo que yo quiero y que estoy estudiando con lo que me apasiona. Haré otro video eventualmente donde hable de más concretamente lo que creía en la realidad de comunicación. Aún no me siento al 100% segura de hacerlo, por eso aún no lo he hecho, pero ya quería hacer un recuento. En cuestión personal de amistades, tengo 3 amigos, desde enero, y se sumaron otros varios a lo largo de los meses. No tengo el gran número de amigos, hay que ser honestos en eso. Tengo 5, seguros, 5. Y los quiero un montón. ¿Para qué les voy a negar? Los quiero un montón y me han traído mucha felicidad y mucho piso a mi vida y a mi escuela y a mi corazón. Mi expectativa ahorita es que estamos en finales de julio, tengo que inscribirme en agosto, tengo miedo por ello. Ya el siguiente semestre son 4 de comunicación y 2 de tronco común. Ya se voltean las cartas, entonces veremos qué sucede ahí. Estoy emocionada y pues ojalá me acompañen en este viaje. Van a ver todavía vlogs y videos de recomendaciones y en las siguientes semanas van a ver videos de puramente la recapitulación de mis trabajos, de lecturas, etcétera, que he hecho en la carrera, en lo que llevo. Entonces espero que les gusten.
Y pues sí, básicamente ese fue el video del día de hoy. Está un poco largo, realmente. Y tenía un guión estructurado, pero como vieron se fue a la caca. Entonces, Karina en el futuro va a sufrir. Ya no tengo Chocomilk, por cierto. Mi vida de ahorita era Chocomilk. Espero que les haya gustado. Si pues sigue síganme en mis redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, donde ahorita por problemas personales no he estado tan activa, pero suelo estar más activa ahí a veces. Pronto espero ya poder ponerme al corriente con los comentarios y con los mensajes que me han enviado en estas redes sociales, porque les digo, por problemas diversos no he estado en forma para responderlos como yo quiero, pero ahí lo verán pronto. Y en mis demás redes sociales, al final en el link aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, más gracias por ver, por seguir aquí. Cualquier duda que tengan lo pueden comentar acá abajo o en mis redes sociales y prontamente se los responderé. Y sí, nos vemos en un próximo video. Adiós. Hoy fue un día difícil de cabello, ¿ok? Por eso tengo el cabello para este lado, porque no me gusta como se me veía en raya en medio, así que ahora estamos así por el día de hoy. Y también mi tripié slash montón de libros está un poco chueco, lo he notado ahorita, lo acomodaría, pero no tengo más libros, entonces será así. Que en el futuro no me odies. Ya son las 5 de la tarde. Pero tengo un Chocomilk.